Bienvenidos a Ambas Orillas, el programa que pretende ser punto de encuentro y voz de todos los que consideramos que todos los hispanos somos un mismo pueblo y que deberíamos estar unidos. El pasado 19 de abril tuvo lugar en Madrid, en la Real Gran Peña, en el mismo corazón de Madrid, Gran Vía número 2, la presentación oficial de la Asociación Española por la Reunificación de Puerto Rico con España, Reunificacionistas, y de la Asociación Puertorriqueña Adelante Reunificacionistas. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que participaron y colaboraron, a Jaime, que condujo el evento magistralmente, a José María Bellido por su participación, a todos los asistentes y también a María Millán, que presentó su asociación, y al grupo joven de Adelante Reunificacionistas. Se inició con una breve ponencia por mi parte, en el que a grandes líneas dibujé el pasado, el presente y el futuro del reunificacionismo, los antecedentes históricos y también acciones de futuro. A continuación pudimos ver un vídeo de presentación de Adelante Reunificacionistas en la persona de su presidenta, María Millán, y también del grupo joven de Adelante Reunificacionistas, con los que hablaremos hoy en la tertulia. El evento finalizó con una charla, coloquio entre todos los asistentes, y debo decir que fue muy interesante, fue muy fructífera. Estuvimos bastante tiempo al final hablando. Yo al principio pensaba que quizá la gente estaría cohibida y nada más lejos de la realidad. La gente participó, se dijeron muchas ideas interesantes, estuvo presente algún puertorriqueño, estuvo presente alguna periodista y la verdad que creo que está teniendo repercusión, que es lo importante, que esta idea y que este ideal se conozca cada vez más y está teniendo una acogida muy buena por parte de todo el mundo. Nuestra asociación defiende a todos los reunificacionistas allá donde estén. Nos centramos quizá en el caso de Puerto Rico, pero también hay que recordar y apoyamos totalmente a los reunificacionistas cubanos, a los ecuatorianos, incluso a los de IFNI, a los ifneños, que recientemente han contactado con nosotros, demostramos todo nuestro apoyo, están en una situación difícil y es importante decir que esto nace de todos esos lugares y de todos esos países. Son hispanos de todos esos países que han superado la leyenda negra, que ya no se creen muchas de las cosas que les han dicho y que están viendo que hay un pasado y, lo que es más importante, un futuro muy prometedor todos juntos. Nosotros somos la respuesta a ello y desde aquí, desde España, los apoyamos y lucharemos y haremos todo lo posible para que este ideal triunfe. Ya adelanto que realizaremos eventos similares a este en otras ciudades y bueno, estamos teniendo muy buena acogida, así que habrá que repetirlo y habrá que ampliarlo. Querría destacar la labor del grupo joven de Adelante Reunificacionistas, que están realizando una labor fantástica y es realmente importante porque todos somos conscientes de que al final son las nuevas generaciones, si las nuevas generaciones se ilusionan con este ideal, con este movimiento y parece que así está siendo, es cuando podremos tener un futuro. Y por eso hoy dedicamos este programa a los jóvenes reunificacionistas. Haremos varios programas centrados en los jóvenes. Hoy en concreto nos vamos a centrar en el de los jóvenes puertorriqueños y vamos a hablar con representantes del grupo joven de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico. Pasamos entonces con ellos a la tertulia.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues estamos en la tertulia de ambas orillas, hoy con un programa muy especial dedicado a los jóvenes reunificacionistas, y tenemos aquí, pues, en primer lugar a un par de representantes del grupo joven de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico. Tenemos en primer lugar a Wilfredo Enrique Medina, desde San Lorenzo, en Puerto Rico, y él es editor del grupo Joven Reunificacionistas. Hola, buenas tardes, Wilfredo, Will. Un Hola, saludo. mucho gusto, Enrique. Un gusto estar contigo acá. Igualmente, un gusto tenerlos aquí en la tertulia. Y bueno, pues tenemos también a Dani Albino de la Cruz, es de Isabela, Puerto Rico, y es estudiante de física de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, y pues es también editor del grupo Joven Adelante. Hola, buenas tardes, Dani. Hola, saludos a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer para todos. Y bueno, es posible que durante la conversación se añada algún participante más y ya lo iremos presentando. Pero vamos a empezar y, y bueno, pues vamos a ver, empezamos con Will. Will, cuéntanos un poco tu historia, cómo conociste este ideal, de dónde te viene, cómo te convenciste de esto. Tú sabes que, Enrique, desde hace mucho tiempo, desde antes de que existiera Reunificacionista, muchos años atrás, Sí. yo siempre me había hecho la pregunta de qué hubiese pasado si Puerto Rico aún hubiese permanecido siendo una provincia de ultramar española. Wow, Eh, ¿no? en mi caso, sé que tengo ascendencia de los andaluces de España y por ahí uno que otro canario por la parte de mi familia materna. Y entonces me puse a investigar de dónde venía mi apellido, Medina, que es un apellido árabe que significa ciudad, pero esos árabes habían llegado a Andalucía Sí. y de Andalucía habían cruzado hacia Puerto Rico. Ajá. Eh, y mira, cuando me puse a estudiar la historia, bueno, la historia que nos dieron cuando pequeño era la famosa historia de que éramos africanos, taínos y españoles, pero que los españoles llegaron, arrasaron con los taínos y africanos, pero aún hay personas que conservan rasgos taínos, lo cual me empezó a dar mucha curiosidad porque es una mentira. Y otra cosa es que no somos tres razas, porque acá llegaron también muchos italianos, muchos franceses que trajeron los españoles, Sí. eh, y, y otra cosa es que cuando tú miras al espejo a muchos puertorriqueños, no tienen una apariencia que es solamente taína, ¿sabes? Tú ves un español. Y, y entonces esto me comenzó a despertar mucho interés y he ido investigando, y cuando descubrí la página reunificacionista, que vi con el cariño que, que muchos españoles nos tratan, porque acá en Puerto Rico hay muchos españoles que viven y nos tratan con mucho cariño. Y otra cosa es que es difícil diferenciarlo de nosotros, porque son como si fuesen puertorriqueños, y yo he llegado a la conclusión de que soy español porque soy puertorriqueño, y soy puertorriqueño porque soy español. Ajá. Pues muy bonitas palabras y estamos de acuerdo. Ya vamos a profundizar porque has tocado varios temas, pues de todo ello hablaremos ahí. Solo una puntualización. Medina efectivamente es un apellido pues bastante frecuente aquí en España también, y yo pues, conozco gente apellidada Medina, o sea que al final estamos todos, somos familiares lejanamente, ¿no? O sea que Claro. efectivamente. Bueno, vamos a pasar primero un poco con la presentación de Dani y ya pues entramos en materia. Dani, cuéntanos un poco Claro, tu historia personal, cómo conociste esto, claro, claro. conociste esto. Sí. Sí, sí, en mi caso es
yo vengo de una familia muy interesante porque del lado de mi padre específicamente y la variedad de mi familia tiene tendencias, ¿no? de ser estadista, ¿no? De los famosos estadistas, de la idea, que simpatizan mucho con la idea de la anexión a los Estados Unidos. Así que toda mi vida yo me crié con esa idea, ¿no? La idea de que Puerto Rico debe ser parte de los Estados Unidos. Uh-huh. Y desde niño también en el aspecto de lo que aprendí de mi identidad, específicamente en la escuela, lo que mencionó Wilfredo, ¿no? Sí. De que pues, la explicación que daban en las escuelas era muy sencilla para mí, ¿no? Que los puertorriqueños son mezclas de 3 razas iguales, de que somos distintos a los peninsulares, de que cuando llegaron aquí lo que hicieron era fue arrasar con los indígenas, que de hecho por un tiempo hasta yo y muchas amistades mías pensábamos que hasta los mismos puertorriqueños llegaron a ser esclavos, o sea, ideas absurdas. Yeah. No se tocaba mucho ese tema, ¿no? Era un tema muy oscuro. Entonces, cuando llego como a mis 17 años, ¿no? 17 años, empiezo a interesarme mucho, me interesaba mucho la historia, claro, antes de eso, pero específicamente la historia hispánica, ¿no? Historia relacionada al hispano. Y nada, y empiezo a estudiar lo mismo que hizo Wilfredo, mis apellidos, de dónde vienen, el Albino, el apellido Albino, el apellido de la Cruz. Y nada, y específicamente llego a enfocarme mucho en Andalucía. Pues claro que me di de cuenta, según lo que estaba leyendo, que muchos andaluces inmigraron a Puerto Rico y muchos puertorriqueños tenemos ascendencia andaluza. Entonces empecé a estudiar la historia de España, me fascinó la Andalucía, el Andaluz, todo ese periodo y todo ese rollo que llegó a formar nuestra identidad y seguí por ahí para abajo. Me di de cuenta de las mentiras absolutas que me habían indirectamente enseñado, diría yo. Indirectamente enseñado. Y nada, me di de cuenta y en el año 2014 fue específicamente que fue que descubrí estos movimientos y dije, mira, claro, absolutamente, tiene todo el sentido de la palabra y ahí es que decido hacer un intercambio en la ciudad de Granada, en Andalucía, y eso me cambió la vida completamente y me di de cuenta de los lazos históricos que existen entre los puertorriqueños y específicamente con andaluces y mucho más con canarios, diría yo. Y la historia de Puerto Rico, me di de cuenta de cómo realmente era, ¿no? El gobierno de cuando Puerto Rico era provincia de ultramar, la carta autonómica, todos esos pedazos de historia que me dijeron, mira, lo que me han enseñado estaba completamente incorrecto. Y nada, desde ese entonces me he dado de cuenta, repito, lo mismo que dijo Wilfredo anteriormente, que soy español porque soy puertorriqueño y soy puertorriqueño porque soy español, definitivamente. Ajá. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque ya con lo que habéis comentado me gustaría preguntar y comentar algunas cosas que además pues quizá claro, los españoles y yo mismo quizá podamos tener algunas dudas. Por ejemplo, vamos a ver, hace 100 años todos los puertorriqueños eran ciudadanos españoles, así que yo entiendo que todos los abuelos claro, o los abuelos de los actuales puertorriqueños eran españoles y eran ciudadanos españoles, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, pues mis abuelos eran valencianos, entonces yo considero que me considero también valenciano y tengo un vínculo allí. Entonces, los puertorriqueños actuales, cuando piensan en sus abuelos o sus bisabuelos, saben que eran españoles. Ellos ya se consideran otra cosa diferente de los españoles, de lo que eran sus abuelos. ¿Cómo lo veis? Comienzo yo, no hay problema, ¿no? Sí, no hay problema. Bueno, en mi caso es que
Claro, sí. En mi caso es bien interesante porque yo paso mucho tiempo con mi abuela. Mi abuela tiene ahora mismo 80 años y ella se crió en el periodo, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que ella vivió el periodo de Puerto Rico cuando Puerto Rico en su definición completa era una colonia estadounidense, porque la explotación, aquí lo que había era una explotación agraria, pero bueno, eso es otro tema. Mi abuela me cuenta, yo hablando con ella mucho, que su familia materna, ¿sí? Siempre en la familia se corría este cuento que era vizcaína, sí. Vizcaya, ¿no? Eran vizcaínos. Entonces, ella me cuenta que su abuela siempre le contaba que tenían ese lado de la familia, pero llega un punto en que los puertorriqueños, por ejemplo, mi abuela misma, que ella ha vivido todo este tiempo, que siguen con las costumbres que heredaron, ¿no? Obviamente, pero no le ponen cabeza a eso. Toman lo que, o sea, hablan de España y lo miran algo distinto, ¿no? Lo miran como algo diferente. Yo pienso, si hay puertorriqueños todavía que tengan, no sé, 80 o más de 80 años, yo estoy seguro que muchos de ellos tienen historia, o diría la mayoría, tienen historia de sus abuelos que eran inmigrantes, sí. Y la conexión con España, pero llega un punto que, claro, cuando esos tienen hijos y los hijos de esos hijos tienen hijos y continúan, se olvida, ¿no? Pero la cultura sigue, eso es lo interesante. La cultura y lo que nos hace españoles continúa. Aquí el problema es reconocer la identidad, ¿no? Sí. Yo pienso que ese es lo que falta, porque si tú miras, vamos a ver, aquí todas las costumbres en su mayoría son, bueno, hispánicos, eso no se puede negar, ¿no? Sí. Y el problema, yo pienso, repito, que el problema aquí es cómo se identifican, ¿no? Eso es todo. Efectivamente, la identidad, yo creo que alguna cosa sobre eso también, como el considerarse parte de algo, de un pueblo, de una nación, esa identidad que uno tiene, cómo se pierde, cómo varía a lo largo de las generaciones. Entonces, bueno, y Wilfredo, ¿tú cómo ves, o Will, cómo ves tú esa percepción? Es que Enrique, estoy bien conectado con lo que Dani dice, y mi abuelo, con diferencia de que mi abuelo materno, Emilio Enrique, los abuelos de él son españoles, son unos de Islas Canarias y otros yo creo que catalanes, de mi abuelo materno, claro, y mi abuelo, que nosotros hace algunos días atrás estábamos hablando de esto de la reunificación, perdóname, y mi abuelo por poco salta en una pata de la felicidad. Él estaba muy contento y él dice, yo no soy estadounidense, a mí que me quiten la nacionalidad, mi verdadera nacionalidad es la española. Yo soy de origen español y el papá de él era un dulcero español que llegó a Puerto Rico junto con su esposa, y incluso lo que es la famosa marca Goya, no sé si ha escuchado hablar de ella, le quería comprar receta a mi bisabuelo español, y él nunca dijo nada, murió con eso, y entonces cuando yo vivo en San Lorenzo, sí. Y cuando tú vas a San Lorenzo, estás en San Lorenzo o estás en Caguas, tú ves la arquitectura, es puro español, es puro español, es innegable. Es innegable la huella de España, por más que hayan puertorriqueños estadistas, separatistas, etcétera, sí. La huella de España es imborrable. Tú puedes ir a San Juan, puedes ir incluso de donde es Dani, puedes ir al mismo pueblo y ver una estructura, una arquitectura española. ¿Sabes? Sí. Isabela, lo puedes ver, lo puedes notar. Es una huella imborrable. Y yo, mi bisabuelo materno,
¿verdad? Que era español y mi abuelo materno, él lo siente todavía. Y él tiene esa añoranza. Y yo también tengo esa añoranza. Y parte ya de mi familia que hemos comunicado esto, ellos están muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que esto del reunificacionismo todavía no ha cogido como que mucho auge en la isla, pero tan pronto se le explique a los puertorriqueños que si fueran parte de España entrarían a ser parte de la Unión Europea y se beneficiaría tanto España como Puerto Rico, y que los jóvenes puertorriqueños pueden ir a estudiar a cualquier parte de la Unión Europea o vivir o trabajar, y se les explique que pueden tener un mercado de turismo de $500 millones, que Puerto Rico se podría convertir en una locomotora española para la Unión Europea acá en el Caribe y en América, para negociar con Latinoamérica o cualquier país de esta área del mundo. Yo sé que lo pueden ver con buenos ojos, pero yo sé que cuando eso coja más auge y se les explique bien, lo van a ver con buenos ojos. Sí. Bueno, dicen que San Juan y Cádiz son dos ciudades pues hermanas, idénticas, gemelas, sí, totalmente. Entonces, bueno, quizás se pueda decir entonces que esto, quizá de una forma latente, quizá ha existido más o menos siempre en Puerto Rico, esta cercanía con España, esta identificación de que al fin y al cabo somos un nuevo pueblo, pero quizá no había saltado todavía la chispa de que podía irse un poco más allá de lo cultural, de una posible unión. Quizás se veía un poco como una locura, ¿no?, defender esto. Entonces, ahora... ¿Sabes qué, Enrique? Sí. Discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Tú sabes cuándo me entró más a mí el sentimiento y la añoranza española? Cuando viví en los Estados Unidos. Ajá. Cuando yo viví en Estados Unidos, en Connecticut, para ser preciso, que trabajé allá, y muchos americanos, ¿verdad?, se daban de cuenta, me decían: ¿de dónde tú eres? ¿Eres de España? ¿De dónde tú eres? ¿Eres italiano? No, yo soy puertorriqueño. Ah, ¿de verdad? Sí, puertorriqueño. Sabe que ellos se confunden. Y cuando yo vi que yo no conecto, yo no soy, aunque yo sé mucho inglés, sé el inglés perfecto, pero yo no soy anglosajón, no es mi cultura. Yeah. Claro. No es mi cultura. Y cuando yo estuve allá en Connecticut viviendo, me sentí mucho más orgulloso de mis orígenes españoles. Sí. Bueno, de hecho también es curioso que muchas veces a los puertorriqueños en España se los confunde con los canarios, se piensan que son canarios cuando hablan, o sea que al final... Bueno, de hecho yo... Sí. Porque tú, Dani, además has estado en España, ¿verdad? Sí, que en mi caso... España, y entonces a lo mejor has podido comparar... De hecho, has podido comparar lo que es España y la sociedad española con Estados Unidos y esa diferencia, ¿no? No, definitivamente. De hecho, cuando estuve en Granada, que siempre iba todos los días a la universidad, había un empleado que siempre hablaba conmigo, y fue al final del semestre, cuando me iba, que me dijo: oye, ¿y te vas canario? Y dije: no, yo soy puertorriqueño. ¿Pero cómo va a ser puertorriqueño? Siempre me confundían con canario. Entonces yo le dije: mira, o sea, el interesante es que muchos allá, específicamente los jóvenes, ¿sí?, andaluces, siempre cuando me escuchaban hablar a mí, pensaban que eran canarios. Pero cuando decía que era de Puerto Rico, decían: pero espera, tú eres de Costa Rica. Y dije: no, Puerto Rico, una isla caribeña. Entonces, cuando les explicaba, le hacía sentido, pero no tenían ni idea. O sea, no tenían ni idea de que había una isla en el Caribe tan parecida ¿me entiendes?, a los canarios, ¿me entiendes? Y eso siempre era bien interesante, porque hice un montón de amistades y todavía tengo un montón de amistades allá, que de hecho espero ir pronto. Y eso mismo, claro, que siempre el enlace principal con que me conectaban era con ser canario, claro, por el acento. Y de hecho hasta cuando iba a otras partes de Europa, cuando estuve el año pasado, estuve visitando a mi novia en Croacia. Sí. Y fui a una ciudad de Croacia que van muchos turistas de España, ¿no? Sí, y allá lo mismo, igual. Por ejemplo,
que me entiende, ¿no? Que no sé si ese es la chispa principal. Sí. No, estuve en la ciudad de Dubrovnik, que es una maravilla. Yo he estado en Dubrovnik, porque yo hice un crucero por ahí que paraba ahí, he estado en Dubrovnik, sí. Preciosa, ¿no? Preciosa, sí, la verdad que sí. Bueno, y entonces allí, que creían que era Canarias, ¿no? Allí. Claro, sí. Bueno, aquí, pero sí, pues quería añadir una cosa más, disculpa. Perdona que los interrumpa. Sí. Para terminar mi que con esto sé que esto es otro tema, ¿no? Pero claro, yo pienso que lo que dije al principio es que ya el enlace cultural, la asimilación cultural con la península ibérica continúa, ¿no? Eso es innegable. Así que yo pienso que lo que debemos hacer es que, claro, que los puertorriqueños acepten su identidad, que vean que es posible. Estoy de acuerdo. Continuar con ese camino que antes existía. Y no solo eso. Hay dos pesos para el argumento, ¿no? El lado cultural, que ya pertenecemos ahí, aunque claro, tengamos nuestra propia identidad caribeña, que no es nada malo, ¿no? No significa, porque España es muy diversa. Sí, claro. Y Puerto Rico sería otro parte del mosaico, ¿no? Otra parte del mosaico de lo que hace a España especial. Entonces, el otro peso para el argumento sería el futuro o las posibilidades económicas, ¿no? Porque mucha gente, y esto siempre me pasa, siempre que hablo con alguien sobre esto, y he hablado con mucha gente aquí sobre esto, especialmente con mi familia, Ajá. Que a muchos le ha caído bien y a mis hermanos le parece muy bien la idea. Que siempre me dicen, pero espera, un momento, está bien, tienes el lado cultural, ¿no? Pero que si España está en ruina económica, que sí. Y vienen con su argumento y no conocen muy bien, ¿no? El problema económico que existe en la Unión Europea como tal, ¿no? Se creen que piensan, o por lo que escuchan en la media, ¿no? Que la situación de España es comparable, no sé, a un país africano, ¿no? Porque está un desastre completo, que no es así, claro. Pero que esos son los lados que tenemos que explicar bien, ¿no? Que las posibilidades económicas son posibles, claro, nada es seguro, pero hay algo que se llama probabilidad. Y yo pienso que en ese lado las probabilidades son muy altas. Eso pienso que es innegable. Con esto de la economía, es que ha habido casi una especie de nueva leyenda negra sobre España. Exagerate lo que eres tú. Yo creo que habrá gente que piensa que estamos aquí casi como en algún país africano. Vamos a ver, claro. La verdad que España ha tenido una crisis fuerte, pero bueno, incluso en sus momentos de crisis, España ha tenido, primero que lo que hay que tener en cuenta es que España lleva años creciendo su economía a ritmos muy superiores a la media europea. Está creciendo la economía española el doble que la Alemania o el triple que la... Pero Enrique, sí. La gente tiene que entender que, por ejemplo, España tiene una crisis económica, pero Estados Unidos no está bien, tampoco económicamente que digamos. Tiene una deuda de 319, ¿sabes? Billones de dólares. Eso es un dineral. Pero ¿cómo te explico? Y España aún así sigue, yo creo que es el primer país con el mayor turismo. Es el país con el sector turístico más efectivo del mundo, según un estudio reciente. El sistema de sanidad español es el tercero más efectivo del mundo. El tercero, después de Singapur y Hong Kong, creo, ¿no? Después de Hong Kong y Singapur. Y otra cosa es que la calidad de vida de España, la infraestructura de España es muy, muy, muy buena. Y yo sé que... Eso lo noté eso lo noté. Sí, Puerto Rico... Excelente. Puerto Rico en las manos de España. Yo sé que España puede hacer algo muy grande con Puerto Rico. Yo estoy muy seguro de eso. Yo sé que si Puerto Rico se pone en las manos de España, España va a crear muy buena infraestructura aquí y muy buenos comercios en cuanto al turismo y comercios internacionales también. Otra cosa es que Estados Unidos aquí, algo que la gente no sabe, mucha gente no sabe, que el Estado Libre Asociado
era un contrato que duraba solamente 100 años y que eso en el 2006 caducó. O sea que de ahí en adelante Puerto Rico ha empezado a ver una baja y la seguirá viendo y las ayudas las seguirán cortando porque ya, como quien dice, Estados Unidos no tiene por qué esforzarse tanto en ayudar a Puerto Rico. Ya. Lo que ellos, ¿sabes? Es algo que mucha gente acá no entiende sobre eso. Ya eso quisiera añadir algo, pues, disculpa que te interrumpa, Wilfredo. Sí. No hay problema. Que de hecho, hablando de eso, de los problemas económicos, ahora mismo con la Junta de Control Fiscal que está impuesta en la isla, hay un programa de recortes masivos con los programas fiscales de la isla, ¿no? Entonces, uno de ellos es la universidad pública. Ahora mismo mi universidad pública, la Universidad de Puerto Rico está en una huelga. Yo no he cogido clase ya en una semana, he perdido una semana ya de clase a esta fecha, ¿no? Entonces el recorte ahora mismo está en planes de $500 millones. Yeah. Que eso demasiado. Ese recorte pone, o sea, la posibilidad de que cierren la universidad pública de la isla es alta. O sea, ahora mismo está en juego la educación de la isla de Puerto Rico, ¿no? Entonces, eso añade, ¿no? Lo que tú dijiste, Wilfredo, que las cosas se están poniendo peor todavía, ¿me entiendes? Yo es que cuando dicen cosas me van viniendo muchas cosas a la cabeza, claro, que se podría comentar. Por ejemplo, lo de las infraestructuras, pues creo que hay que decirle a la gente ahí en Puerto Rico, por ejemplo, que España es el segundo país con más kilómetros de tren de alta velocidad del mundo después de China. Pero bueno, vamos a comparar la extensión de China con la extensión de España. Es decir, que España tiene más kilómetros de alta velocidad que Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país muchísimo más grande, mucho más que Canadá, más que Francia. Es el segundo del mundo. Entonces, las infraestructuras y lo de la universidad yo lo veo muy interesante y lo comentamos también mucho en Reunificacionistas. Yo creo que para los jóvenes en Puerto Rico puede ser muy atractivo saber que ellos van a tener la oportunidad de estudiar en cualquier universidad de Europa, ya no solo de España, cualquier universidad de Europa, sí. Y además con todas las ayudas que existen, con los programas Erasmus, Comenius, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente gratis. Prácticamente. No tienen ni idea. En España, bueno, sí, los precios de la universidad. Ahí es donde está la diferencia de España y Estados Unidos, de que Estados Unidos ya no quiere hacer más nada, no está interesado en hacer más nada por Puerto Rico, y España sí quiere. Esa es la diferencia. España sí quiere hacer algo por Puerto Rico. Y claro, Estados Unidos ya tiene sus problemas también y lógicamente los recursos que tienen pues van a querer invertirlos más en sus territorios, en sus estados, que son territorios incorporados. Puerto Rico es un territorio no incorporado, al final es estar un poco dando dinero a otra gente que está un poco fuera de lo que es el mismo Estados Unidos en sí, ¿no? Entonces, esos recortes, lo que dices tú, pues el futuro se ve un poco negro, ¿no? Parece que de momento vaya... Sí, de hecho sí. Esto se puede, esta reunificación se puede, mucha gente piensa que esto va a ser rápido una guerra, ¿no? Como España también es aliado de la OTAN y es amigo de Estados Unidos, y esto se puede hacer de una forma pacífica, claro, si el pueblo lo haría falta acá en Puerto Rico que ya que hay estado librista, del Estado Libre Asociado, estadista, que haya también esta posibilidad de votar por reunificación y explicarlo a su cabalidad. Y yo estoy seguro que los puertorriqueños, si se les explica bien, lo van a ver con buenos ojos. Claro, eso es un punto muy importante también, porque, por ejemplo, yo creo que lo que le ha pasado al independentismo en Puerto Rico es que se ha planteado en contra de Estados Unidos, lo cual es una barbaridad, pues Estados Unidos lo que ha hecho es exterminar el independentismo. Entonces, la reunificación no se plantea en contra de Estados Unidos. España y Estados Unidos son... Y ese punto es muy importante, pienso. Claro, son países amigos y aliados, miembros de la OTAN los dos, etcétera. Entonces es incluso una solución para Estados Unidos, porque al final Estados Unidos va a hacer lo que quiera. Entonces tiene que ser una solución que a Estados Unidos le interese, y decir, mira, es una forma de solucionar el problema que tenéis con Puerto Rico,
no se os va a crear ahí una república independiente para que acabe formándose ahí una especie de nueva Cuba, ni parece que quieran dar la estadidad plena. Entonces es una forma de decir, mira, ese territorio va a ser parte de aliados y amigos, y además pues también hay que ser realista, Estados Unidos al final tendrá que mantener algún tipo de interés en Puerto Rico, no la va a soltar así porque claro. sí. Pero... Claro, y no, el propósito del reunificacionista no es buscar problemas ni enemistarse, eso es lo que la gente tiene que tener claro, es de hacer las cosas bien, ¿sabes? No es porque vamos a ser parte de España, vamos a estar peleándonos con Estados Unidos, vamos a ir a una guerra, no. Las cosas se harían de forma responsable. Claro. Que mucha gente, claro que cuando escuchan esto piensan que rápido sería una guerra o un problema, no. Todo va a ser de forma ordenada, Estados Unidos lo que le interesa es tener una presencia en Puerto Rico para controlar Atlántico y Caribe, porque es un punto estratégico. Sí. Pero eso es lo más que le interesa a ellos, tener su presencia aquí. Y como España es parte de la OTAN, se puede llegar a un negocio con ellos, incluso sería más lucrativo para nosotros, porque ya ahí ellos podríamos generar dinero de eso. Claro. No, y lo mismo que por ejemplo, y de hecho, no, continúa, disculpa. Continúo después de ti. Solo iba a comentar rápidamente con lo que ha dicho, que ya Estados Unidos en España tiene bases militares, por ejemplo, en Rota, entonces es una cosa que ellos saben que podría estar ahí. Pero, ¿qué ibas a decir tú? ¿Qué ibas a decir? Sí. Quería decir que otro punto muy interesante es que mucha gente en Puerto Rico no conoce, especialmente los jóvenes, bueno, diría todos, no conocen muy bien la estructura de la Unión Europea. Entonces, cuando ellos se imaginan que la Unión Europea es solo en Europa, que está cerrado en lo que es Europa, pero no tienen idea de que Francia, por ejemplo, la República Francesa tiene territorios en las Américas que son parte integral de Francia, como es la Guyana francesa, Martinique, sí, Guadalupe, la isla de Guadalupe, y son islas que son, de hecho, son hasta étnicamente distintos a los franceses, porque en esos territorios la mayoría de la población es afrocaribeña, afrofrancesa, vamos a decirlo así. Tiene mucha razón, Daniel. Son afrofranceses y los franceses los consideran a ellos como parte de la nación francesa. O sea, el caso de la raza lo ignoran porque, aunque tiene un peso, claro, la raza y la cultura, por supuesto que sí, pero uno ve cómo eso cae en juego. Aquí yo pienso es compartir un ideal cultural y un ideal de identidad. Sí. ¿No? Entonces, en el caso de esos franceses caribeños, son parte de la nación francesa, ¿no? Y Europa en el Caribe. Ese es otro punto, ¿no? Que es Europa en el Caribe. Yo pienso que eso puede ser un punto de inspiración, ¿no? Para cómo sería Puerto Rico, por ejemplo. Efectivamente, es que, bueno, lo cultural, aparte que no sería un problema, porque efectivamente Puerto Rico y España, pues en lo cultural están muy, muy unidos. Y la verdad que claro, la cuestión de la raza hoy en día en los países democráticos modernos pues no tiene absolutamente ningún valor, ninguno, ¿no? Son todos ciudadanos. Y lo geográfico, lo que dices tú, pues la geografía hoy en día ya prácticamente no, y en el caso mismo de España, pues fijaos en las Canarias o fijaos en Ceuta y Melilla, que geográficamente eso es África, geográficamente es continente africano, pero son totalmente españoles y plenamente españoles. Y además el caso de las Canarias también es un modelo bueno para Puerto Rico, porque es un territorio ultraperiférico con una relación especial con Europa, con lo cual, por ejemplo, a veces lo que se dice en la cuestión de que en España pues hay más impuestos como el IVA, pero Canarias, por ejemplo, no tiene IVA, entonces ese modelo podría estar en Puerto Rico perfectamente, claro. Y la verdad que esto es una cosa que cuando se explica todos son beneficios, yo lo veo por todas partes. Yo supongo que los beneficios económicos y todo esto se puede entender. Supongo que la dificultad está un poco pues más en lo histórico, en lo cultural, en la visión que se tiene de España, lo que habéis mencionado antes. Habrá gente en Puerto Rico que piense que Puerto Rico cuando era española, pues eso, que los puertorriqueños estaban en inferioridad de derechos o eran casi esclavos, cuando durante todo el siglo XIX Puerto Rico tiene plena representación en las Cortes españolas,
un puertorriqueño pues llegó a ser vicepresidente de las Cortes Españolas, y hay un juego político plenamente integrado en lo que es España, entre el Partido Liberal Reformista y el Partido Liberal Conservador que existe en Puerto Rico. Y fue un centro Puerto Rico. Y que tú diciendo eso, Enrique, perdóname que te disculpe. Sí. Fue Puerto Rico bajo la corona española también se convirtió en un centro donde venían españoles y mucha gente de Europa a buscar mejor vida, porque Puerto Rico hubo un tiempo bajo la corona española que la economía de Puerto Rico estaba sustancialmente bien, y había muchos españoles autosostenible, y había muchos españoles que enviaban dinero de Puerto Rico hacia España. Eso es lo interesante, que en el siglo XIX llegaban inmigrantes, pero luego de la invasión norteamericana nadie venía aquí. Eso es lo interesante, que desde al revés, exacto, se han ido muchos puertorriqueños. Entonces, claro. Puerto Rico pasó de principios del siglo XIX de tener 200.000 habitantes a tener casi 1 millón al final del siglo XIX, y era un sitio que recibía gente que llegaba para prosperar, porque en Puerto Rico se podía prosperar. Y bueno, los casos curiosos que mencionamos muchas veces de un abuelo del actual gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, era español, nacido en España, y un abuelo de Alejandro García Padillo era español también. Claro. Sila María Calderón es ciudadana española también. La esposa de Luis Fortuño, que es de padres españoles, ciudadana española también. Benicio del Toro y Ricky Martin, que se hicieron ciudadanos españoles, que son descendientes de españoles. Y ahora Alejandro García son Padillo, muchas personas. Alejandro García Padillo también es ciudadano español. Y bueno, es que la unión ahí, yo es que históricamente, desde luego, pero bueno, y cómo ven, claro, para mí es un poco curioso también ver que hay mucha gente, conozco a muchos puertorriqueños como vosotros, que efectivamente ven esa cercanía con España y dicen, pues mis abuelos eran tal, o esto se ve, pero a la vez también veo muchos puertorriqueños, como sabéis, con un rechazo a España, que si eran opresores, que se mataban indios y todo esto. ¿Vosotros cómo? Yo te puedo explicar, yo he estado evaluando esto, Enrique, y perdona que entra así de repente. Hay aquí como todo, no me quiero ir por la forma racial 100%, pero aquí también hay personas que son de color trigueño o moreno. Claro, y eso no significa nada. Y estas personas pues a lo mejor piensan que si fuésemos parte de España pues pueden sentirse que vayan a tener cierto rechazo y dicen, no, yo no soy español porque mira mi imagen o lo que soy, yo no me veo español. Pero la gente tiene que entender que en España hay gente también que son trigueños y que no España solo eso, no solo eso. De hecho, he leído, disculpa, ¿sigo, no? ¿Puedo seguir? Sí. Disculpa que me acordé ahora de un dato muy interesante. Hablando del mestizaje, yo estaba leyendo sobre los estudios genéticos que se han hecho en la península ibérica y las Islas Canarias. Y en las Islas Canarias en específico, el mestizaje es muy presente. De hecho, han hecho estudios genéticos de las 7 islas, y específicamente la isla de La Gomera. Sí. El individuo común tiene hasta 50% de su composición genética es bereber, guanche, ¿no? Indígena canario. Sí. En otra isla menos, pero se han encontrado hasta ADN subsahariano, porque por un tiempo en las Canarias llegaron algunos esclavos africanos, pero que fueron absorbidos, no fue tanto como en el Caribe. Y no solo eso, de hecho, en Andalucía, por ejemplo, los moros otros estudios genéticos, claro, ¿no? Y esto es muy impresionante porque en Andalucía, por ejemplo, según los estudios que estaba leyendo, y los estudios los conseguí porque yo me hice un examen de ADN, entonces la página que me da la fuente de información, ¿no? Sí. Y según esa fuente, esos estudios, en Andalucía específicamente hay individuos que tienen de hasta 10 a 30% ADN del norte de África o árabe.
¿no? En algunos individuos fluctúa, y de hecho hasta se han encontrado individuos, específicamente en Andalucía, que tienen hasta un 9% de su ADN indígena, por los mestizos de Nueva España que se quedaron en la península, ¿no? Entonces, y no solo eso, y hablando de eso, por ejemplo, la familia noble Moctezuma, ¿no? De los Moctezuma, que eran mestizos. Sí. Era una familia noble mestiza, ¿no? Entonces, bueno, retomando. Sí, continúa, sí, disculpa. Sí, continúa. No, pero retomando el tema de lo que Enrique estaba diciendo de verdad, de los puertorriqueños no me refiero a que los puertorriqueños rechacen eso por tener la piel de color, no, pero muchos de ellos, lo que me ha pasado, lo digo por lo que me ha pasado, no quiero decir que ellos me han dicho, claro, porque como tú eres blanco y eres perfilado así, pues obviamente sí, pero yo digo, ¿sabes? Hay canarios que se ven, ¿sabes? O sea, bronceados y no tiene nada que ver. Entonces, no, que yo he escuchado mucho, pero eso fue que yo tengo, cuando yo les digo que tú tienes apellido español, hablas español, gracias a España, me dicen, sí, pero eso fue porque yo fui hijo de un africano, esclavo africano que tenía un amo español, pero ¿sabes? ¿De dónde sacan eso? Y cuando la gente que tiene sangre africana o taína, y los españoles que se casaron con esas mujeres, o viceversa, ¿entiendes? Y otra cosa es que aquí las primeras mujeres blancas en llegar a Puerto Rico no fueron españolas, las trajeron los españoles directamente desde España, que eran mujeres árabes, blancas. Sí, moras. Acá, los españoles. Y los españoles también se casaron con taína, se casaron con... Claro, eso es lo bonito de la hispanidad, ¿no? Que somos diría yo, una nación cultural multiétnica, ¿no? Exacto, que compartimos una identidad. Antes de que llegaran esas mujeres blancas, ya los españoles se habían mezclado con boricuas. Claro, bueno, es que vamos a ver, el primer gobernador de Puerto Rico, Ponce de León, ya él se casó con una indígena, se casó por la Santa Iglesia Católica y Apostólica, y eso es Puerto Rico. Pero bueno, yo lo que digo es, vamos a ver, la gente que dice, no, es que mis antepasados en realidad eran negros o eran lo que sea, y cogieron un apellido español, yo lo que digo es, bueno, ¿y qué? ¿Pero y qué? ¿Qué importancia tiene eso en el siglo XXI? En un país moderno y democrático. Es que la raza no, que es también una cosa que me sorprende un poco, sí, la presencia del tema racial, del ADN, vale, que aquí por si hay algunos estudios. Estos son, Enrique, estos son las cosas, este tipo de cosas son cosas ignorantes, son por las cuales, son algunos de los temas por los cuales hay puertorriqueños receptivos a una reunificación, y otros muchos temas muchos temas que desconocen, que llegó aquí Cristóbal Colón y que llegó a violar, a matar, y aquí los españoles vinieron a defender a los taínos también de los caribes. Efectivamente. ¿Sabes? Que los caribes, chequense en la historia de los caribes, eran cavernícolas y mataban. Claro. Lo que pasó aquí ha pasado constantemente, ¿no? Sí. Claro, y los españoles ellos, la mayoría de la exterminación de muchos indígenas fueron por los caribes. Cuando los españoles llegaron, no había una gran comunidad de taínos que son procedentes de la tribu Oaxaca en Venezuela, la zona amazónica. Los taínos que a su vez habían previamente exterminado los primitivos habitantes de la isla, ¿no? Claro. Porque al final la historia de la humanidad, los antepasados, claro, es esa. Bueno, vamos a, sí, hablando de los canarios, y lógicamente y están plenamente, y ha habido ministros canarios y todo, es que eso es una tontería, pero los españoles mismos son una mezcla, porque los españoles mismos son mezcla de íberos, de godos germanos, de romanos latinos, de árabes, y actualmente pues de gente de todos lados, porque España ahora mismo es un país donde ha recibido inmigración de absolutamente todo el mundo entero, y eso es España. Entonces, ¿qué mayor importancia puede tener eso? Yo es que es y que otra cosa de la parte de la primicia de los rechazos de puertorriqueños hacia españoles,
también tiene que ver mucho con que están obsesionados con aquí la política, y Dani te puede decirle eso, son bien fanáticos con la política, de que queremos el Estado o queremos ser independiente, sí. Pero, ¿sabes? Ahora mismo yo evaluando a la gente independentista, ¿verdad? Que mi papá es independentista y yo respeto eso, y respeto, ¿verdad?, a la gente también, porque quieren un respeto y quieren hacer el Estado, pero Puerto Rico no tiene voto en el Congreso, y si Puerto Rico no tiene voto en el Congreso, no tiene poder para exigir, claro, que le den una estadidad. Claro. Es tan sencillo como eso. Y Puerto Rico, para hacerse independiente, no solo eso, que de hecho es un peligro. Que de hecho sí, lo que mencionó Wilfredo, con que hay muchos estadistas. Entonces lo interesante de ello es que la mayoría, claro, y me refiero a la mayoría mira la estadidad como una solución económica, no miran el lado cultural. Entonces eso no lo miran mucho, porque pues muchos erróneamente asumen, no sé cómo lo creen, porque es que no hay ningún ejemplo de esto, que Puerto Rico, asumiendo que se integrara y se hiciera una parte integral de la nación norteamericana, no va a continuar siendo culturalmente puertorriqueños, ¿no? Vamos a seguir siendo culturalmente puertorriqueños, ¿no? Ellos asumen que no solo, o sea, primero es verdad. O sea, primero están asumiendo que Estados Unidos va a decir, mira, sí, vamos a dejar que se integre la nación, una nación culturalmente anglosajona, aunque claro, tiene un montón de inmigrantes, pero lo que no se han dado, o sea, esto es otro argumento que dice, no, pero Estados Unidos tiene un montón de culturas, sí, tiene un montón de culturas y etnias, pero acá hay un punto que está faltando, que esas etnias cuando llegan a los Estados Unidos se integran culturalmente a la cultura anglosajona. Por ejemplo, uno ve los mexicanos en Texas, ¿no? En California, Nuevo México, que llevan viviendo ahí desde la guerra mexicano-americana, ¿no? Que Estados Unidos le roba a México en los territorios que son hoy en día California y eso, ¿no? Entonces son mexicanos que son mexicanos americanos que llevan siendo ciudadanos por los últimos 150 años, ¿no? Pero si tú miras su cultura, ya no son hispanos realmente, o sea, lo son de una manera, pero la lengua cotidiana que usan es el inglés. La comida ha sido completamente transformada, o sea, ha sido una cultura que ha sido una palabra, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente de hispanizada? Oye, Dani. Anglizada, ¿no? Anglizada. Sí, Dani. Ese es un término correcto, pero diciendo ese punto, Dani, perdóname que te interrumpa, pero sí, cuando dijiste ese punto me acordaste de algo. Claro. Sí, continúa. No hace falta que nos hagamos Estado para darnos cuenta que Puerto Rico ha tenido una resistencia. Eso también. Hacer el anglosajón. En Puerto Rico, hacer el anglosajón. Definitivo. Imagínate si nos hacemos Estado. Si Estados Unidos se ha dado cuenta de que no ha podido en 118 años hacer que Puerto Rico se introduzca a una cultura anglosajona, mucho menos siendo Estado. Claro, eso es lo que Puerto Rico se resiste a eso. Claro, los puertorriqueños queremos ser americanos, pero queremos seguir siendo culturalmente puertorriqueños. Y eso hay un conflicto ahí, porque si quieres ser completamente americano, mira, tienes que asimilarte. Y de hecho, yo he escuchado muchos puertorriqueños que me dicen, bueno, mira, a mí no me importa, si hay que asimilarnos, los cambios son buenos, pero yo no comparto esa idea. Es que no, porque yo pienso que la identidad cultural es algo que define el futuro y es que miran esto de un solo lado, ¿no? Miran, porque es que es cierto, es que, o sea, y me explico, históricamente solo han habido 3 posibles soluciones, ¿no? Que es la de entremedio, ¿no? El territorio. Bueno, tenemos una relación con Estados Unidos, pero culturalmente nuestra identidad sigue siendo hispana, puertorriqueño. Los estadistas, bueno, los que piensan que milagrosamente seremos aceptados a la Unión siendo puertorriqueños, y los que dicen, bueno, los asimilamos. Y entonces están los independentistas que dicen, bueno, no queremos integrarnos en la cultura norteamericana, queremos nuestro propio destino. Pero entonces, esto es lo más lindo, yo pienso, de la reunificación, que trae lo mejor de los 3 mundos. Eso. Mantenemos nuestra identidad, mantenemos nuestro lenguaje, nuestra cultura, y tenemos una gran probabilidad de progreso económico.
Muy cierto. Eso es el punto clave, ¿no? Muy cierto. Lo mejor de ambos mundos, ¿no? Efectivamente. Bueno, a mí me había Esto venido sería a la un mente. Sí. Perdona, Sí. me había venido a la mente hablando un poco también de la multirracialidad y todas estas cosas. El caso, y yo invito también a nuestros oyentes que lo busquen, el caso de Sidi Ifni. Sidi Ifni es un territorio, una ciudad en lo que ahora es Marruecos, que fue parte de España hasta 1969, y ahí también hay un movimiento reunificacionista y ellos quieren unificarse con España. Pero fijaos de lo que estamos hablando de árabes, de religión musulmana, porque fijaos que ahí se ha respetado siempre eso, incluso en los tiempos de Franco, en la que, bueno, había el nacionalcatolicismo, digamos, era la doctrina oficial, pero ahí se mantuvo el Islam, se respetó el Islam, se subvencionaron la construcción de mezquitas, y es mantener todo eso, pero queriendo ser español. Entonces yo invito a la gente que busque por internet, y nosotros también en esta página Reunificacionistas hemos compartido muchas cosas de esta gente que por desgracia pues está siendo bastante reprimida, lógicamente, y ellos se sienten españoles. Entonces ¿qué problema hay, ¿no? Y bueno, lo que estáis comentando de los Estados Unidos y todo eso, bueno, yo quería hacer una pregunta directa también. Yo creo que los anglosajones en general y Estados Unidos en particular se han sabido vender mucho mejor, ¿no? Yo creo que ha habido siempre una cierta fascinación y esto del sueño americano, de que uno puede ir a Estados Unidos y ser... vosotros que quizás estáis un poco más cercanos a ese mundo y a ese país de Estados Unidos, ¿cómo veis eso? Mira, eso es como tú lo dices, se saben vender. Los puertorriqueños que han ido a vivir a Estados Unidos saben muy bien que eso no es como lo venden. Y yo te lo puedo garantizar. Bueno, el primer país donde a mí me tocó pasar hambre fue en Estados Unidos, que es un país tan próspero. ¿Sabes? Eso, el puertorriqueño que es realista, y independientemente sea estadista, sea estadolibrista o lo que sea, sabe que Estados Unidos no es un país del sueño como mucha gente los vende. Eso sí, como digo una cosa, digo la otra. Tú tienes unas oportunidades en Estados Unidos, pero Estados Unidos te puede dar mucho. Estados Unidos te puede dar mucho, como de repente te puede quitar todo. Una mala falla, ¿sabes? Allá tú no puedes ir a estar viviendo de cuento, porque si allá tú caes, estás viviendo en un sitio donde hay solamente americanos y tienes problemas, en mi caso, ¿verdad? Hablo de mi experiencia, nadie te da la mano, como aquí en Puerto Rico, que por lo menos si te pasa algo, te aparece alguien y te quiere ayudar, te da la mano. En Estados Unidos no. Te lo venden como que es un país que tú puedes tener tiene muchas oportunidades, pero no es que tú vas a llegar allí y Mickey Mouse te va a recibir con $1 millón, ¿sabes? Es algo fantasioso, ¿entiendes? La cuestión de la sanidad mismo es un ejemplo, yo creo, muy relevante de lo que es eso, como en Estados Unidos realmente te puedes quedar totalmente fuera de asistencia sanitaria y cosas inconcebibles en España y en Europa en general, creo yo, y desde luego en España. Entonces, al final, bueno, yo he oído casos y tal. En mi caso, yo que he vivido en los Estados Unidos de niño, de hecho cuando me mudé como a los 7 años y estuve viviendo en Texas, en la ciudad del Paso. Viví como 3 años y ahí fue que aprendí inglés, de hecho, pero regresamos, claro, razones personales, pero regresé y en ese tiempo que estuve allá aprendí inglés. Pero todo ese proceso, por lo menos en el caso de mi familia,
lo que dijo Wilfredo también, ¿no? Que cierto es, hay muchas oportunidades, por supuesto, pero es complejo, tienes que fajarte, claro, no es que vas a llegar ahí, lo que dijo Wilfredo, ¿no? Que vas a llegar y ya estás automáticamente próspero. En el caso de mi familia, nos ayudó un montón cuando fuimos a los Estados Unidos, pero no en el caso económico, pero siempre hubo un vacío, siempre, eso sí. Un vacío es verdad, cultural, es cierto. Es el vacío cultural. Eso es lo distinto, porque cuando estás allá, la gente, la cultura anglosajona es más fría, ¿no? Entonces, claro, había mucho, eso sí, específicamente ahí, y te estoy hablando de un lugar que hay muchos hispanos, muchos mexicanos. Eso claro, eso ayudaba, pero la mayoría seguía siendo, o sea, la atmósfera del área sigue siendo norteamericana, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es el vacío, por lo menos lo que yo viví, es el vacío cultural. Y de hecho tengo mucha familia que vive en los Estados Unidos y siempre me dice lo mismo. Ay, de hecho de menos, me hace falta estar en Puerto Rico con mi familia, que aquí la gente es distinta, que no siento ese calor humano y yo creo que eso es una parte de si hubiera un problema, ¿no? Cierto. En ese aspecto. Definitivo, que claro, volvemos al punto, es la distinción cultural, ¿me entiendes? Que con los puertorriqueños se les hace difícil asimilarse, no quieren asimilarse, no quieren continuar con su estilo de vida y eso yo pienso que causa problemas, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que yo digo, Dani, que puede traer, ¿sabe? Que Puerto Rico siendo un estado podría traer un conflicto social. Y otra cosa es que los americanos van a querer venir acá a expropiar, ¿sabes? A comprar, a ofrecerte dinero por tu propiedad y muchos de los puertorriqueños, ¿verdad? Algo que yo le doy a los independentistas que tienen mucha razón en eso es que Puerto Rico siendo estado puede que termine mucha gente en un gueto de Estados Unidos. Sí, bueno, y eso es que eso ocurre ahora. Mire, tú vas a la parte este de los Estados Unidos, todos los puertorriqueños que viven ahí, o los que se fueron hace 50, 40 años, la mayoría, cuando fue allá en esa época, claro, que han cambiado las cosas, por supuesto, pero en esa época que el racismo sí, por lo menos era institucional, ahora no. Claro, existe racista, pero ahora mismo los Estados Unidos hay que ser realista, no hay leyes racistas, pero en ese entonces sí. Entonces los puertorriqueños cuando iban en ese entonces, no tenían opción, no era, mira, era hasta los mismos italianos, de hecho, le pasaba lo mismo, razas latinas, ¿no? Cuando iban en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los puertorriqueños eran rechazados por los anglos, no los aceptaban y muchos de ellos terminaron asimilándose a otras minorías. Entonces la minoría mayoritaria en esa parte de los Estados Unidos son los afroamericanos. Y es bien interesante esto, que los puertorriqueños, y lo que dice Wilfredo, eso mismo, llega hasta un punto bien interesante, que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, no residentes, ¿no? Hablo de los que llevan 30 o 40 años, culturalmente se han asimilado más que todo a la cultura afroamericana. Yeah. A esa minoría, ¿no? Entonces sí, es una posibilidad, por supuesto. Es una posibilidad en eso. De verdad que sí, es algo que realmente, ¿sabe? No se puede ignorar. Obviamente, y como estabas diciendo, Dani, sí, los puertorriqueños se asociaban más con los afroamericanos porque los no tenían opción. Eran marginados también. Claro. Eran marginados. Y aunque ahora mismo hay muchos puertorriqueños que están metiendo mano duro y tratando de levantarse allá. O sea, los que han emigrado recientemente siguen, ahora es distinto, claro, ¿no? Es distinto. Ahora siguen siendo, continúan siendo puertorriqueños. Escuchen bien lo que yo les voy a decir. Sí. Puerto Rico, Estados Unidos, Puerto Rico, ¿se acuerdan los famosos Borinconeers? Oh, sí. Que llegaron a Corea del Norte, las Fuerzas Armadas batallaron con todos esos chinos y con todos los coreanos porque los chinos estaban apoyando a los nortecoreanos. Claro. Y Puerto Rico murieron en el frente de batalla, yo creo que 750 o 800
puertorriqueños, que de ahí sacaron los de la 65 Infantería, ¿se acuerdan? Sí. Y aún así, por toda la sangre que Estados Unidos, que Puerto Rico ha derramado por los Estados Unidos en la guerra de Corea del Norte, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Bagdad, en Irak, aún así, que los puertorriqueños han hecho tanto por Estados Unidos, porque han hecho por Estados Unidos, no nos han dado el respeto y la moral que nosotros nos merecemos, no nos han dado la estadidad, aún así no nos han dado la estadidad. Definitivamente. Y España, que lleva institucionalmente ha habido un problema, definitivamente. Y España, que lleva tanto tiempo lejos, tú ves a los españoles que te sienten, ¿sabes? Que te sienten como suyo. Yo he conocido españoles, ¿verdad? De una edad, ¿sabes? De 50 años, que me dicen, Puerto Rico para mí es un hijo. Y he conocido también, claro. Yo tengo una amiga que estuvo estudiando, hizo lo del famoso intercambio que se hace de España de los estudiantes de puertorriqueños con España. Y ella me dice que fue un restaurante. Sí. El mesero le dice, hola, ¿de dónde vienes? Y ella dice, de Puerto Rico. Ah, bienvenido a casa. Wow. Qué bonito. Wow. Qué bueno. ¿Tú me entiendes? Ahí tú dices, caramba. Oye, una preguntita. Disculpa que te interrumpa, Wilfredo. Una preguntita que antes que se me olvide. ¿Verdad que el famoso partido Vox, ¿no? Sí. Vox España. Sí. No estoy seguro, pero yo creo que ellos, hablando de lo que dice Wilfredo, que ellos mismos han publicado en su página, ¿no? El apoyo de la reunificación y todo, ¿no? Uh-huh. Creo que ellos fueron el único partido hasta ahora, creo, sí, en lo que es la España actual, que ha apoyado la reunificación. Oye, de hecho, otro grupo que dio una carta, que claro que de este es otro tema distinto, pero los carlistas. Sí. Los carlistas le mandaron una carta al rey. O sea, que claro, es complicado ese tema, ¿no? Pero en el caso de que ellos le mandaron una carta al rey pidiéndole que se le dé a los puertorriqueños la ciudadanía. Pues porque fuimos siempre leales a la corona, nunca tuvimos un proceso de facto cierto, independiente, o sea, que apoyara la independencia, ¿no? En su mayoría aquí en la isla y nada. Así continúa, Wilfredo, disculpa que te interrumpí. No, es cierto lo que tú dices, es cierto. Puerto Rico nunca siempre fue leal, incluso cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico, aún habían en el año 1910 y año 1917, habían puertorriqueños jurando lealtad a la corona española. Incluso Puerto Rico le ganó 2 guerras a Inglaterra, ¿verdad? Con el ejército español, bueno, que eran españoles. Y a una guerra a Irlanda y una guerra al ejército de Simón Bolívar. ¿Sabe? Puerto Rico siempre defendió ser español. Sí, bueno, exacto. De hecho, también, incluso, vamos a ver, claro. Y no sé si habéis oído hablar de Ferran Núñez y es la asociación que tiene, porque en Cuba pues también existe este movimiento de reunificación de España. Y él lo comenta, muchas veces se ha querido dar la idea de que, bueno, que Cuba quiso ser independiente, así como de forma generalizada, como que los cubanos querían ser independientes, cuando en realidad los voluntarios cubanos que lucharon a favor de seguir siendo españoles triplicaban a los mambises independentistas. Cuba es un país independiente porque intervino Estados Unidos a caso, punto final, es así. Entonces, lo que estabais diciendo de la guerra, pues sí, de hecho, cuando Estados Unidos invade Puerto Rico, durante muchos años los puertorriqueños están ahí en una especie de limbo, y solo ya en la Primera Guerra Mundial, en 1917, se les concede la ciudadanía y directamente los mandan al campo de batalla, y a partir de ahí todas las guerras que habéis mencionado, en las que los puertorriqueños han sido carne de cañón, básicamente. Y lo que comentabais de los partidos, pues sí, y muchas veces en Puerto Rico pues reclaman. Nosotros estamos intentando el tema de la ciudadanía, sí, intentando moverlo, haciendo mociones, a ver si
se pudiera conseguir efectivamente esa ciudadanía automática para los puertorriqueños, y sería un gran logro y algo por lo que estamos luchando. La cuestión de los partidos, ya sabéis cómo son un poco los partidos políticos, es decir, no se van a mojar. Primero haría falta que realmente este movimiento y este ideal se extendiera, claro, tuviera un apoyo mayoritario y un conocimiento mayoritario, y a partir de ahí, pues si en España todo el mundo defendiera esto, los partidos políticos pues se verían obligados a decir algo oficialmente. Mientras no sea así, pues por desgracia no va a haber mucho movimiento por parte de los grandes partidos políticos, ¿no? O sea, es entendible. Sí. Y nada, bueno, ya entrando un poquito... Oye, y quería mencionar otra cosa más, sí, bien interesante. Sí. Una cosita más que me acordé ahora también, era que otro famoso argumento, ¿no?, de que en contra de la reunificación, que siempre dicen, oye, pero ¿cómo es que queremos que Puerto Rico vuelva con España? Vamos a ver, si para el periodo del siglo XIX y al final del siglo XIX, que si la isla estaba en miseria, que si había muchos problemas económicos, que si hasta el 80% de la población era analfabeta. Entonces yo le digo, pues mira, según los datos, comparándolo con hoy en día, sí es cierto, pero para ese entonces la situación que tenía Puerto Rico no estaba muy lejana a la situación que existía en la misma península, que de hecho estaba leyendo datos de analfabetismo en Andalucía para esa misma época, increíblemente era igual que aquí. Claro. Alrededor de un 80% de los andaluces para esa época eran analfabetas. Entonces hay que entender aquí que lo que pasaba en Puerto Rico estaba igual en la península, o sea, y lo mismo en Cuba, y lo mismo con el famoso grito de Lares, que eso es otra cosa, que aquí siempre se enseña el grito de Lares como que ocurrió aquí nada más, pero no, en Cuba hubo uno también, y en la misma península la Revolución Gloriosa. O sea, que eran tres sucesos parte de un mismo levantamiento, ¿no? Claro, que habían problemas para ese entonces en todo el país. Claro, exacto. Es un siglo muy un siglo difícil. Un siglo muy difícil, y lo que dices tú, el grito de Lares, bueno, es que aquí en España se dio incluso el fenómeno de los cantones, comarcas y ciudades que se declararon independientes, casi independientes, y una cosa muy curiosa es que la Cartagena de España solicitó oficialmente la estadidad a los Estados Unidos. Todavía la están esperando, y entonces bueno, al final la idea es que Puerto Rico no era algo diferente ni mucho menos inferior a lo que era toda España en ese momento, que es un siglo pues donde hay mucho analfabetismo, pero seguramente en otros países en el siglo XIX había analfabetismo también, eso es así. Pero bueno, ¿hasta qué punto eso puede tener importancia en el siglo XXI? Exacto. No iba a ser así, lógicamente. Puerto Rico es una fundación de andaluces y canarios, y muchos de esos andaluces y canarios, gracias a ello, logramos salir adelante en ese tiempo, porque muchos venían con mucho conocimiento de agricultura, de trabajar con ganado, y si en ese momento nos sustentamos, pues, a esa gente, el tabaco, el ron, e incluso tú sabías que el arroz con gandules, eso de los gandules, eso es de los canarios. Eso es cultura canaria, ¿sabes? Son tantas, hasta la comida, son tantas cosas, mano, que realmente, ¿sabes? Puerto Rico es España. El gofio, aquí come un gofio todavía. Puerto Rico es un territorio español, no importa de qué color tú seas o ¿sabes? De dónde vengan tus raíces. Nosotros nos seguimos sintiendo latinos, amamos este idioma, tenemos muchas palabras españolas, como la palabra eso de hacho, chacho, eso viene de los canarios, la palabra guagua viene de los canarios, tantas cosas que se dice aquí, cachete en vez de mejilla, eso viene de los canarios, y cambiar la verdad que en Granada los hombres
o sea, los de mayor de 50 años, que es común que se digan compay, ¿no? Compay, sí. Eso es muy común en Granada. Sí, es así. Bueno, y aquí igual, aquí es el compay. Muchas expresiones. Yo, una curiosidad, me hizo gracia una vez en uno de estos foros de internet o de Facebook, y era un puertorriqueño que estaba, pues digamos, en contra de la reunificación, que no era en español, no sé qué, y dijo algo así como en tiempos de maricastaña, que es una expresión que se usa también, que se usa en España. Digo, madre mía, pero si es que hablamos igual y dices que no tienes nada que ver, o sea, yo que... Sí. Tiene el acento, dice palabras. No se dan cuenta, Y muchas fiestas también él habla, muchas fiestas. Nosotros dedicamos un programa de Ambas Orillas a las fiestas, que lo presentó José Antravieso, y estuvo hablando de la noche de Candelaria, de muchas cosas, y de los reyes que traen los regalos a los niños. Bueno, muchísimas fiestas. Sí. O sea, es que hemos sido 100 años en la historia, es absolutamente nada. España como tal nación tiene 1500 años de historia. Nada. Puerto Rico es totalmente, y lo que dices tú, pues yo creo que todos en España, yo no he conocido a ningún español que esté en contra de esto. En principio le podrá parecer difícil o casi una locura, pero así en contra, la verdad que efectivamente los españoles pues sienten Puerto Rico muy... En contra no. Bueno, los únicos que estarían en contra serían los que están, los que son de izquierda, ¿no? Los que están, porque algunos que, o lo he visto de hecho, que me acuerdo que los otros días en Murcia, y claro, son extremistas por supuesto, pero que en Murcia una muchacha tenía una pulsera que decía España, y no sé si has escuchado del famoso grupo Antifa, sí, en Europa, y le cayeron encima, o sea, la golpearon todo, solo porque tenía en la mano España. Entonces consideran eso como no sé, como fascismo o esas tendencias. Así que de seguro, o sea, yo estoy preparado para esto, que si la idea crece, habrá oposición de ese lado de la izquierda extrema. Pero no de seguro, o sea, eso yo estoy preparado para eso, que habrá oposición. Eso que cuentas es verdad, que quizá, pero ya en posturas muy muy extremistas, pues hay un cierto rechazo yo creo que ni siquiera es por el hecho en sí de decir España, sino porque si esta persona llevaba cosas de España y tal, pues a lo mejor es que era de extrema derecha, esta persona en concreto, te digo yo, ¿no? Pero la verdad que yo, el hecho en sí de que llegue un puertorriqueño y diga, pues yo me gustaría que mi isla volviera a ser parte de España y tal, yo no creo que nadie, ni siquiera ni de un extremo ni de otro, pueda estar en contra de eso en España. Es quizá un poco algo diferente. Sí. Muy bien. Claro, yo diría claro, los extremistas, de seguro. Claro. Entonces, bueno, habría que verlo. Bueno, entrando un poco en materia, yo también quería centrarme en el tema de vosotros sois del grupo joven de Adelante, Reunificacionistas, y me gustaría pues primero ver un poco vosotros, vuestro ambiente así de amigos, de conocidos, de gente joven, cuando le habláis de esto, pues cómo reacciona, cómo la gente lo percibe. En mi caso, en mi caso, yo que estudio en mi universidad, tengo varias amistades y he hablado mucho de esto siempre. Y al principio siempre les cae un poquito, que eso no es posible, o no conocen, claro, los enlaces culturales. Y luego de que le hablo, la idea le cae bien. Porque, bueno, yo siempre estoy abierto al diálogo. Si tú crees que mi idea está incorrecta, yo creo que tú me des un argumento porque está incorrecta, ¿no? ¿Me entiendes? A mí me gusta que me prueben mal, a mí me gusta eso mucho. Que cuando tengo una idea, tú a mí me debatas y me vas en contra de mi idea, porque así es que se autocorrigen las ideas, ¿no? Se hacen más en línea con la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, mucha gente le ha caído bien, a mucha gente no. Pero lo que mencionó al principio Wilfredo, el problema es que todavía no se da mucho a conocer, eso es todo, que está, no mucho, ¿no? Está empezando, diría, pero por lo menos en mi caso, con todo el mundo que ha hablado, los argumentos en contra, no he visto ninguno, o sea, hasta ahora un argumento que haga imposible esto, no he visto ninguno, hasta ahora ninguno.
Muy bien. Pues sigue, Wilfredo, ya terminé lo que iba a decir. No, tranquilo. Yo me acuerdo que el primero que yo hablé fue contigo, Dani, del grupo que estábamos chateando. Sí. Sí, mano. Mira, realmente yo estoy a punto ya de graduarme de tecnología radiológica en octubre, si Dios lo permite, ¿verdad? Y yo le estaba, en la práctica, le estaba comentando esto a una muchachita que ella es indiecita, así, y le está diciendo lo de reunificacionista, y ella se emociona y ya de verdad. Claro. Sí, Pero eso sí. he entendido que has dicho que ella era ¿qué? Sí. Ella es como de herencia taína, ¿sabes? Se le nota. Vale. Y yo le estaba diciendo lo del... Mestiza, parece mestiza. Es mestiza, le estaba hablando de lo de reunificacionista y eso, y a ella le encantó la idea. Y es una persona, ¿sabes? Bien inteligente, profesional. Y fíjate algo, yo no sé si tú, Dani, pero la gente profesional, ¿verdad? Y no estoy haciendo, ¿verdad? No estoy discriminando ni nada, pero la gente profesional, que cuando tú le hablas de la idea, la acepta más rápido. No sé, bueno, en mi caso, no sé por qué. Ajá. Siempre la cuestión al principio, pero cuando le hablas detalladamente está más abierto porque hace sentido, ¿no? Esto no es una idea fuera de la realidad, ¿no? Esto es algo que hace sentido. No importa de tu punto de vista, independientemente de tu punto de vista, algo encajará contigo, de seguro. Claro. De verdad que idea, ¿no? En mi caso, toda la mayoría de la gente le agrada acá en mi pueblo. Solamente he tenido dos casos que pueden no estar de acuerdo, y hay que respetar, porque obviamente el respeto tiene que estar ante todo, y respetar la idea de los demás. Claro. Pero a la mayoría de amistades, familiares y compañeros de trabajo y estudio le parece genial. Algunos cuestionan, dicen, Estados Unidos nos dejará, y ahí es que yo les aclaro que es que esto no se trata de guerra ni nada, ¿sabes? Se trata de hacer las cosas bien, que fue lo que mencioné al principio. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, un poco qué acciones hay en el grupo joven. Ya veo que en las redes sociales pues sois bastante activos. ¿Qué acciones creéis que se pueden hacer para convencer? ¿Qué argumentos? ¿Qué ideas tenéis un poquito para eso? Ahora mismo, por lo menos, a mí personalmente, ¿no? Me gustan mucho los famosos memes de internet, que están muy famosos ahora en Facebook, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora mismito me he dado de cuenta que la juventud más, o sea, decir de menos de 20, no sé, de 30 para abajo, ¿no? Sí. Hay una nueva forma de comunicar ideas por el internet. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la guerra, o sea, las elecciones presidenciales de ahora en noviembre del año pasado, sí. el partido republicano y los grupos de derecha usaron mucho las herramientas de los memes para promover sus ideas, ¿no? Aunque independientemente si sean controversiales o no, o sea, el punto es que con los memes fueron que promulgaron mucho sus ideas, y son muy efectivas porque esos memes son, primero que todo, graciosos, y son educativos porque hablan de realidades históricas, ¿no? Entonces lo importante aquí es hacer un meme que sea gracioso y que contenga un dato histórico, un argumento en pro de la reunificación, ¿no? Entonces, los memes, en este caso, los memes más recientes han cambiado mucho de los memes más antiguos, que eran una foto con palabras. Ahora ha cambiado mucho. Ahora ponen mucho más detalle, ponen más fotos, tiene a veces hasta humor oscuro. Pero funciona, porque de hecho ahora mismo en Francia, que hoy son las elecciones presidenciales, en Francia
los partidos de derecha o los grupos de derecha o lo que apoyan la derecha en Francia están haciendo lo mismo, apoyando lo que apoyan a Le Pen, están usando los memes con mensajes o argumentos nacionalistas o argumentos patrióticos en contra de la inmigración que llevan la idea, ¿no? Y funciona. Entonces, yo pienso que si vamos a enfocarnos en jóvenes, lo que tenemos que hacer es usar esa estrategia, ¿no? Que le caiga bien, que sea gracioso y que lleve el argumento. Y el dato histórico, por supuesto. Sí, efectivamente. Bueno, esa comunicación directa, clara y también graciosa es importante porque, bueno, al final pues todos sabemos que no todo el mundo va a leer documentos o informes extensos, que sería lo ideal porque hay mucho detalle y es mucho detalle, pero pues esto de las redes sociales y entre los jóvenes y tal, pues sí, esa comunicación directa efectivamente es muy importante y bueno, yo he visto los memes que habéis hecho y son buenos y bueno, también efectivamente lo trabajamos mucho esto. Sí. Y, bueno, Wilfredo, no sé si quería añadir algo más. Bueno, que te quería decir, Dani, que sería bueno, acá se me estaba ocurriendo ahora mismo, y ¿verdad? Y decirlo aquí también frente a Enrique, hacer una campaña bajo el lema soy puertorriqueño porque soy español y soy español porque soy puertorriqueño y movernos ¿sabes? Bajo ese lema, ¿sabes? Hacer una campaña con eso y darle un énfasis para empezar, tú me entiendes, ya a empezar a sonar, que es la idea. No sé qué me dice. Sí, sería una buena idea. Yo estaba pensando en un meme interesante, dejándome llevar por los memes más recientes, especialmente de las páginas que son de temas políticos, porque hay muchas páginas, de hecho, hay un montón, hay cientos de páginas que se dedican a hacer memes de historia y de política. Y son excelentes, porque es que llevan el argumento claro. Me encanta cómo funciona eso, me gusta mucho, me interesa y quiero tomar inspiración de personas que hacen sus creaciones y todo. Parece muy interesante. Sí, claro, suena muy bien. Pues eso, hacer una campaña sobre un tipo de esto, o lo que tú dices, o esto, ¿sabes? Y pues llevarlo a cabo, porque yo creo que no, por lo menos, lo que no queremos es quedarnos tirando memes y que eso, sino, bueno, que son buenos, que funcionan, pero sino ya empezar a hacernos sentir más, porque el propósito es que haya una reunificación de Puerto Rico. Claro, ambas cosas. Y anhelamos esto y de verdad yo me siento muy agradecido, ¿verdad? con la gente de España por el cariño y el apoyo que nos han dado, que sabes se han unido a nosotros, y aunque por lo menos por el momento estamos empezando, pero nos han dado un apoyo. Del proyecto que hubo en Madrid, que eso fue un logro precioso, me encantó, felicidades por eso, Enrique. Sí, la verdad que fue eso un paso, claro, exacto, igualmente. Bueno, pues, pero esperamos al Cayo y Dani allí un día de esto, ¿verdad, Dani? Es un paso grande. No, ya adelantamos que sí, por supuesto, más claro, que si yo... Sí. No, solo quería adelantar que haremos más eventos parecidos, ya incluso uno de los asistentes que estaba allí, que era de Cataluña, de Barcelona, y que apoya también la reunificación y todo eso, pues nos invitó a que lo organizáramos allí, y entonces pues bueno, esto hay que moverlo, y además de las redes pues hay que moverlo. Qué bueno, ¿en Barcelona? En Barcelona, y va a ser también pues muy simbólico, que se puede hacer allí, y qué bueno, en más sitios, y hay que hacer acciones y campañas y que se mueva, porque también en España hace falta esto, qué bueno. Que se conozca y que se apoye, explicarlo, porque si no la gente puede pensar que esto es un poco una locura, pero luego cuando se explique tal, pues la gente se anima y vemos cada vez más apoyo en este ideal, que desde luego sería oye Enrique, te pregunto una preguntita. Yo sé que no creo que, no sé cómo funciona bien esto, ¿no? Las leyes académicas en esto, o sea, me explico.
¿Tú le has comentado a tus estudiantes o personas en la misma universidad sobre esto? No sé si es permitido, claro, porque a lo mejor a algunas personas le parece mal o indebido, pero ¿has tenido la oportunidad de comentar sobre esto a tus compañeros, no sé, académicos, otros profesores, estudiantes? Sí, lo he comentado. La gente, bueno, yo creo que la gente que me conoce ya sabe que estoy en esto porque, claro, me muevo mucho en el tema de la reunificación y me conocen. Sí. Y sí, es un poco lo que ya he dicho. Yo un rechazo así no he visto en nadie, ni que a nadie le parezca mal. Y quizá en todo caso pues puede parecer a veces un poco difícil, casi utópico, y es un poco convencer, dar los argumentos de eso es lo que hay que trabajar aquí en España, entonces ver que esto es posible y bueno, la verdad que yo creo que esto está creciendo en España también, el apoyo a esto y bueno, pues sí, seguiré trabajando en todo lo que pueda, en todos los ámbitos en los que yo me muevo. Bueno, ¿queréis añadir algo más? Claro. ¿Alguna idea que tengáis por ahí en el tintero? No, yo estoy bien. Yo creo que ya he dicho todo lo que me ha llegado a la mente, así que yo estoy bien. No, claro, argumento que las personas que estén escuchando el programa, que nosotros respetamos, ¿verdad?, todas las ideologías, que sabe, todo lo decimos con mucho respeto, pero pensamos, ¿verdad?, que la reunificación es lo mejor, es un ganar y ganar, es lo mejor que le puede suceder a Puerto Rico, no es una fantasía, las cosas hay que lucharlas, hay que pelearlas, hay que trabajarlas y sabe que no queremos, sabe, porque hay veces que se meten muchas personas, lo he visto en los comentarios, a criticar. El problema, sabe, no pierda tiempo en criticar. Aquí respetamos todo, pero nosotros los reunificacionistas creemos que lo mejor para Puerto Rico es que vuelva a su origen, que es España, y para eso vamos a trabajar. Claro. Bueno, nosotros lo mencionamos también mucho. Sí, ahora hablando de eso, me acordé ahora. Sí. Yo bueno, solo rápidamente decir... rapidito, una cosita. Que nosotros no estamos... Sí. Se puede decir que la reunificación no es una opción que esté en contra de las otras. Es perfectamente comprensible que haya puertorriqueños que como una forma de acabar con el estatus de coloniaje de facto, pues vean la unidad con Estados Unidos como una salida. Lo mismo que es comprensible que haya gente que no quiera asimilarse a Estados Unidos y defienda su identidad todo como hacen los independentistas, y gente que no quiera ninguno de los riesgos que suponen las otras opciones como hacen los estadolibristas. Y yo creo que la reunificación coge lo bueno de todo, ¿no? Es tener autogobierno para Puerto Rico, es tener su parlamento y su gobierno propio, es gestionar su propio sistema de educación, etcétera, etcétera, pero sin los aspectos negativos o los riesgos que pueda tener una total independencia, porque es formar parte de España, de la Unión Europea, es poder viajar, trabajar en toda la Unión Europea, es tener fondos de ayudas, en fin, al final es un poco la opción que creo que está un poquito de compromiso y que puede unificar a todos los puertorriqueños, ¿no? A mi forma de verlo, un poco desde fuera. Y alguien quería decir algo, Dani, me parece. Sí, quería. Sí, yo. Que lo que usted dijo, Enrique, que para mucha gente le parece romántico o fantasioso, pero tienen que darse de cuenta que esto en la historia ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, la nación alemana, como existe hoy en día, no siempre estuvo unificada. O la misma Italia. La Italia estuvo por 1500, o sea, 1300 o 1400 años separada como una nación. Sí, bueno, Italia como país se vino a unir en el siglo XIX. De hecho, un hecho histórico curioso es que la República Dominicana se reunificó con España en 1861, siendo ya un país independiente. La República Dominicana se reunificó
con España en 1861, lo que pasa que es cierto que, bueno, duró poco, luego muchas revueltas y cosas, intervención de Estados Unidos también, etcétera. Entonces es algo que... Y la España misma actual, Claro. aunque esto es otro tema que histórico que daría para mucho, hay gente que piensa que nace con los Reyes Católicos de España, hay gente que incluso lo pone en posterior. Bueno, la verdad que entre los siglos VI y VIII ya se forma la nación española, cuando visigodos e hispano-romanos se unen totalmente, tienen un reino con una capital, con un rey que tiene título de rey de España, con unas leyes comunes para todos, con una religión común para todos, una cultura. Y España se puede decir que es un país que también se fragmentó en la Edad Media y que consiguió reunificarse. Esa España, ese reino de España que Claro. había existido durante Por supuesto, un par de sí, siglos, se fragmentó en varios reinos, Castilla, León, Aragón, y consiguió reunificarse. Asturias. Entonces, bueno, Asturias, nació en Asturias. Claro. Entonces, bueno, realmente si hay voluntad y si todos vemos los aspectos positivos y todos nos consideramos que estamos hermanados al fin y al cabo, pues yo no pero, en fin, yo por supuesto que creo que es posible. Cada día damos un paso Claro, por para supuesto. conseguir este ideal. Claro Bueno, que pues seguiremos. Otra cosa interesante. Sí. Dígame. ¿Dani? Sí. Sí, si es que vamos a acabar el programa ahora. Una cosita más, Sí. que era de que otro argumento que he escuchado comúnmente también de los estadistas es de Hawái, ¿no? Sí. Que usan, pero Hawái pudiera ser como Puerto Rico, por ejemplo, pero lo que no se ha dado de cuenta es que hoy en día en Hawái la población nativa solo es un 10% de la población y Es solo verdad. un 2% de la población hawaiana habla hawaiano. Sí. Habla Es verdad. hawaiano. Y el lenguaje más común usado en Hawái, aunque la mayoría de la población es asiática, de origen filipina, origen japonesa, pero el lenguaje más usado es el inglés. De todos los estados de Estados Unidos, todo. En inglés siempre es lenguaje de mayoría, en todo. Sí. El español, claro, hay estados que se habla mucho, pero en ningún estado el inglés, no hay ningún lenguaje donde sea más usado que el inglés. Nada, solo quería añadir eso, Sí. que es un dato interesante también. No, y desde luego, pues bueno, Puerto Rico, yo creo que admira a todo el mundo esa defensa que hace de su idiosincrasia, de su cultura y de su lengua, que es lo que ha hecho que ganara el premio Príncipe de Asturias al pueblo de Puerto Rico por su defensa de la lengua y la cultura Sí. española, hispana y quizá en una situación más difícil en comparación con otros países hispanos, precisamente por su situación política, y sin embargo lo han conseguido, y yo creo que eso todo el mundo lo reconoce y lo admira, y bueno, y ha sido reconocido incluso con el premio Príncipe de Asturias. Bueno, pues lo dicho, seguimos en contacto porque seguimos trabajando todos en este ideal y haremos más programas. Y bueno, quizá invitemos también a jóvenes de otros países. Claro. Se iba a unir alguna persona más de otro país, pero bueno, lo que haremos quizás sea hacer otros programas con otros países, porque esto es además algo que está también presente en otros países, aunque quizá en Puerto Rico sea donde más fuerza tiene. Y bueno, pues me despido de vosotros, encantado de la conversación que hemos tenido, de esta tertulia muy Igual. interesante. Y Igualmente. estamos en contacto. Y todo lo mejor para todos los puertorriqueños y que viva Puerto Rico y que viva. Claro. Que viva Puerto Rico español. Exacto. Y Buenas claro, noches a que todos, viva. buenas tardes. Exacto. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.